Ok, mi grupo y yo ahora les vamos a presentar el tema sobre la deserción escolar. Como sabemos, esto es algo que se da, bueno, viene de hace años y hoy en pandemia también se ha visto mucho eso de la deserción escolar, temas diferentes a lo que antes. Por ejemplo, antes era por la delincuencia, por lo económico, y ahora también se ha visto bastante la deserción escolar por el tema sanitario, de la desconfianza de salir de casa, del virus y esto y lo otro. Así que hoy les vamos a hablar sobre eso. Mi nombre es Armando Moisés Cabrera Pérez y con mis compañeros les vamos a presentar este tema. Todos somos del segundo técnico B. Perdón, del tercero técnico B. Así que voy a empezar como para dar contexto a lo que vamos a estar hablando con una introducción. Y como ya sabemos, muchos programas sociales que han formado parte del desarrollo económico del país, como por ejemplo la dotación de paquetes escolares, el programa de alimentación y salud, y otros como el vaso de leche o otros componentes como los uniformes, los zapatos y útiles escolares. También libros de texto como Esmate, entre otros, de literatura. También han implementado proyectos como cafetines saludables, también huertos caseros, en los centros educativos, y ya sea en el área básica, en el estudio básico de primero a noveno grado o de primer año de bachillerato hasta salir del instituto. Pero todos estos programas no han cumplido con su objetivo, que es frenar la deserción escolar, debido a que no ha sido efectivo. Por los mismos datos del Ministerio de Educación sabemos que esos programas, a pesar de que se han ido dando, se les ha dado continuidad, no han sido efectivos. Tal es el caso que, según datos estadísticos del 2016, más de 250,000 jóvenes entre 15 y 19 años, de un total de 682,932, son desertores, que quiere decir que han abandonado sus estudios. Y esto en la mayoría de casos ha sido para irse a trabajar. Y hoy, en época de pandemia, en muchos casos ha sido por lo mismo, porque la situación económica del país está bastante complicada, y también que no es lo mismo estudiar presencial a virtual. Muchos de los estudiantes no se han adaptado a esta nueva realidad, y es por esto que hay más casos aún de deserción escolar. Esto también, como ya les di unos ejemplos y factores que influyen en la deserción escolar, también hay otros fenómenos sociales, tales como los bajos recursos económicos, que también ya lo he mencionado, la delincuencia, presión de un grupo y la falta de oportunidades u orientación de las personas para que continúen con sus estudios. Habiendo dado esta introducción, ahora pasará la etapa donde yo, como mediador, haré unas preguntas y mis compañeros y las irán respondiendo. Ok, la primera pregunta es: ¿el bullying puede provocar en algunos estudiantes la deserción escolar? Buenas tardes, mi nombre es Norma Alejandra Molina Funes y yo responderé esa pregunta. Bueno, el bullying, ya que es una agresión al estudiante, puede generar muchas cosas como traumas, entre otras cosas, pero también el estudiante se puede sentir intimidado, es agredido psicológica, físicamente, verbalmente, entre muchas cosas. No se va a sentir a gusto o protegido en la escuela. Va a ser un lugar donde él constantemente es amenazado, humillado, entre otras cosas. No es un lugar donde él se vaya a sentir seguro. Y en muchos casos, ya que tiene este problema con sus compañeros o probablemente con algunos maestros también, puede generar la baja en las notas, y esto puede generarle frustración. Por lo tanto, va a perder el interés en el estudio, aparte de los problemas que tiene.
También ya no querrá ir a la escuela debido a que ya no es un lugar seguro, no es un lugar donde él pueda aprender, no es un lugar donde él se sienta confortable, porque hay personas que lo pueden amenazar, golpear, insultar. Entonces perderá el interés de estar yendo a la institución, a la escuela, y poco a poco probablemente deje de asistir por completo. En muchos casos, porque la víctima que ha sufrido de bullying puede generalizar con todas las escuelas y pensar que ya que la han bulleado en esa institución, puede pensar que en las demás puede suceder lo mismo. Es por eso que puede dejar de asistir a la escuela, al bachillerato o a las universidades. Entonces sí puede ser un factor que proporcione que la deserción escolar. Ok, ya Norman respondió la primera pregunta. Parece que no se presentó, entonces se puede presentar ahorita y luego también los demás de mis compañeros se van a ir presentando a medida que van a ir respondiendo las preguntas. Bueno, mi nombre es Norma Alejandra Molina Funes, número 19 de lista. Ok, entonces continuamos con la otra pregunta y dice: factores que inciden en la deserción escolar en tiempos de pandemia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elena García y yo contestaré esa pregunta. Bien, la educación en tiempos de pandemia ha sido un reto tanto para los estudiantes como para los docentes, aunque la posibilidad de continuar con el sistema de enseñanza ha proporcionado aspectos negativos y también aspectos positivos y negativos. Entonces, la problemática radica básicamente en dos factores, los cuales son el factor de la economía, en el cual el alumno puede ser un desertor, y también por otro factor muy importante en este tiempo de pandemia, que es la conexión a internet, ya que este alumno no puede conectarse, causando una inestabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje del mismo y de los estudiantes, tanto en básica como en básica superior. Entonces, como resultado, se obtiene que los estudiantes desertores han sido desertores por dos problemas, lo que es el problema económico, lo que lo lleva a no poder asistir, y a su vez por su problema de conectividad. Pero dentro de esta problemática también incide lo que es el apoyo de los docentes. ¿Pero cómo? Entonces sería siendo pacientes y considerados para evitar la deserción en los establecimientos educativos. Ok, ahí la compañera mencionó dos puntos importantes que por qué se han dado la deserción más hoy en tiempos de pandemia, que principalmente es por los bajos recursos económicos, que esto conlleva a no cubrir los gastos de internet, que sabemos que el internet es vital ahorita para la conexión, para recibir las clases, que para hacer investigaciones, para hacer diversas tareas. De esto pasamos a otra pregunta, y es: ¿cuáles son los tres tipos de deserción? Mi nombre es Iris Carolina Fernández Cortés, 8 de lista, y el primer tipo de deserción es la deserción precoz, que es cuando un estudiante abandona un programa antes de comenzar, habiendo sido aceptado. Esto significa que cuando un estudiante es matriculado en una escuela y por problemas ya sea económicos o familiares, el estudiante ya no asiste a la escuela. El otro tipo de deserción es la deserción temprana. Esto es cuando se abandona el programa durante los primeros 4 semestres de escuela. El tercer de deserción es la deserción tardía, que es cuando como el estudiante abandona desde el 5º semestre en adelante de su escuela. Ok, ya conocemos los tres tipos de deserción que nos decía la compañera. La precoz, que me imagino que muchos de nosotros sabemos casos reales de deserción escolar, tal vez desde todo el tiempo que tenemos de estudiar, ya sea en nuestra educación básica o hoy en la educación media,
que mencionó la deserción precoz y la temprana y la tardía, que son los que se retiran antes de ingresar a estudiar, sabiendo que han sido aceptados, luego los que se retiran en los primeros meses y los que se retiran ya casi terminando el año. Sabiendo esto, vamos a pasar a la otra pregunta que dice: ¿por qué el cambio de domicilio es una de las principales causas de deserción escolar en El Salvador? Ok, muy bien. Mi nombre es Omar Montano. Soy el número 20 de lista del tercero técnico B. Tenemos el cambio de domicilio, aunque esto es una manera bastante general de verlo. Yo lo llamaría más el desplazamiento forzado, ya que a veces por el tema de la violencia, muchas familias se ven en la obligación de retirarse de los lugares en los que ellos viven. Esto genera que las personas o los padres de los chicos pierdan sus terrenos, sus casas y sus empleos. ¿Esto en qué afecta a los chicos? En que los padres están más enfocados en poder encontrar otro lugar en donde vivir, en poder obtener más dinero por medio de un empleo, que en poder volver a meter a sus hijos a la escuela. Entonces, a veces los chicos pierden el año en el que ellos estaban cursando y a veces hasta toman sus clases de nuevo 2 años después. Y en la mayoría de los casos, estos chicos ya no vuelven a tomar sus clases de nuevo. Entonces, el cambio de domicilio, por decirlo de una forma más general, es una de las principales causas por las que muchos estudiantes dejan la escuela. Sí, como lo mencionaba, es una causa de por qué los estudiantes dejan de seguir estudiando, y en eso también puede afectar un poco la violencia, que digamos que tengan que salir del lugar donde viven por temas de violencia, o como mencionaba mi compañero, por ir a buscar un mejor trabajo, mejor estabilidad. Bueno, pasamos a otra pregunta que dice: consecuencias de la deserción escolar. Yo contestaré esta pregunta. Me presento nuevamente, soy Elena García, y primeramente se conoce que la deserción escolar se refiere a una situación en la que básicamente el estudiante de una manera repentina se ausenta de una clase o de las clases hasta que éste finalmente abandona sus estudios y por ende sale del sistema educativo. Entonces, por lo tanto, no culmina su preparación académica, y entonces se podría decir que una de las consecuencias será: 1, él sale del sistema educativo y ya no sigue estudiando, ya sea por diversos motivos, y a su vez empobrece la cultura y el nivel educativo de la sociedad, haciéndolo más vulnerable. Como ya vieron, son preguntas al azar que no se sabe, no tienen un orden específico. Preguntamos, por ejemplo, el cambio de lugar que sí afecta, también los tipos de decesos, y ahorita como causas. Pasamos a otra pregunta, y es: ¿cuáles son las consecuencias que han sido documentadas por la deserción escolar? Bueno, una de las consecuencias es que tienen mayores costos, ya sea en comprar medicamentos para la salud. O sea, digamos que en el tiempo de la pandemia a varias personas, familias, se les dificulta con recursos para comprar medicamentos para sus familiares. Y la otra consecuencia es que incrementan la justicia criminal, ya sea que, como hemos tomado de ejemplo la pandemia, hay muchos que, como no han tenido trabajos en el asilo familiares, y muchos se han dedicado a ir a robar o a asaltar a personas. Entonces eso es causa por la economía. Entonces, por eso también muchas personas han elegido hacer eso.
Otra consecuencia es que tienen menos probabilidad de votar o involucrarse en actividades cívicas y políticas también. Otra causa es que ganan menos y contribuyen menos con impuestos para la economía. Esto quiere decir que los trabajadores ya se les dificulta para ayudar a sus familiares por el empleo y así, etcétera. Vaya, claro, lo decía Iris, que de esta deserción escolar vienen cosas diferentes que a veces son como consecuencias. Pueden ser el desempleo, no tener mejores oportunidades. También el caso de los niños pequeños puede ser la trata de los niños, o sea, para ponerlos a trabajar y no darles el derecho de educación. Y pueden ser que estas personas, por la deserción escolar, después decidan someterse a otras cosas, como son las pandillas, etc. Entonces, como decía Iris, pues esto no le trae algo bueno al país, ya que si alguien, por ejemplo, como sabemos, va a un trabajador normal, entonces paga impuestos, tiene los descuentos, entonces eso genera dinero tanto para el Estado como para la familia. Y de este mismo dinero se mantiene ahí la familia, y, o sea, es algo productivo a comparación a alguien que no continúa estudiando y a la vez continúa haciendo nada. Con esto pasamos a otra pregunta que dice: ¿en qué etapa del ciclo educacional tienden a contraerse la deserción escolar en los países latinoamericanos? Muy bien, yo responderé esa pregunta. 7. Bolivia, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela. Estos representan el 40%. Esos chicos, el 40% abandonan sus estudios en lo que es el ciclo primario. Es decir, hay una brecha en lo que es el bachillerato y el finalizar el 9º grado. La mayoría de chicos ya no continúan sus estudios de cuando se gradúan del 9º grado hasta el bachillerato. Entonces, hay que hacer una investigación más a fondo y ver más a detalle el por qué estos chicos se están retirando. Incluso muchos se retiran en 9º grado, no lo finalizan y no pueden obtener lo que es su diploma. Entre las causas más generales que podamos ver desde un ámbito más en tercera persona, puede ser que ya se quieren dedicar más al área de lo que es el empleo, pero con ese nivel académico no pueden aspirar a un empleo en el que ellos sean bien remunerados, es decir, lo que es el área laboral informal. Entonces, lo que se tiene que hacer es alentar a estos chicos para que ellos puedan continuar sus estudios, ya que es más grave de lo que suena. Es decir, en una clase de 30 estudiantes, solo 20 estudiantes continuarán sus estudios a lo que es el bachillerato y podrán finalizarlos. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer una investigación más a fondo de por qué estos chicos se están retirando antes de poder finalizar el 9º grado, o solo finalizan su 9º grado y se retiran, para que así puedan aspirar a más oportunidades en el futuro y que se les puedan abrir mayores oportunidades o más puertas en lo que es el ámbito laboral. Vaya, esos son los datos de los países con mayores deserciones en Latinoamérica. Algo importante que mencionaba el compañero es que se da mayor parte durante la educación básica, que esto está entre primero y 9º grado. Y también nosotros podemos verlo que cuando salimos de 9º grado, nosotros, por ejemplo, continuamos estudiando, pero muchos de nuestros compañeros de promoción de 9º grado ya no continuaron estudiando. Muchos de ellos, por lo mismo de la falta de recursos, prefieren ir a trabajar, y más si ya tienen la mayoría de edad, en el cual prefieren ganar dinero
a continuar estudiando, porque no ven como un futuro o algo bueno seguir estudiando, sino lo más importante para ellos es generar dinero. Por eso se podrán implementar programas como basados en eso, de que los jóvenes, qué sé yo, que a la vez que estudian y estén en programas o proyectos, digamos, el resto del día, si se estudia, por ejemplo, de 7 a 2 o a 3, el resto de la tarde hacer algo productivo y a la vez que esto sea remunerado. Eso sería como una buena estrategia para que los jóvenes continúen estudiando y a la vez generen ingresos, que muchas veces no tienen, digamos, para los pasajes, que gastos para comida, ya que como se estudia casi que todo el día, se gasta más todavía en el bachillerato que en educación media, que en educación básica. Sabiendo esto, vamos a pasar a la última pregunta, que dice: ¿cómo afecta la deserción escolar a un país? Yo, Norma Molina, responderé esa pregunta. Bueno, sí, la deserción escolar puede afectar directamente al país y a sus pobladores. Bueno, principalmente afecta en el continuo desarrollo del capital humano de un país, en nuestro caso, de nuestro país, El Salvador. También por la parte de los empleos, ya que una persona que no ha terminado sus estudios tiende a adquirir un trabajo mal remunerado o con salarios básicos. En muchos casos estas personas tienen una familia numerosa a la cual tienen que mantener o tienen que cuidar, y en estos casos el salario básico no alcanza para cubrir las necesidades de su familia. También genera altos costos sociales porque el capital humano es menos calificado para desarrollar algunos ciertos tipos de trabajo. También genera la desigualdad social. Por lo mismo de los trabajos, la persona que no terminó con sus estudios probablemente no pueda aplicar a un trabajo de nivel superior que necesite cierto tipo de conocimiento, o no puede escalar de niveles en su trabajo actual. En cambio, una persona que ya ha desarrollado su carrera universitaria, etcétera, puede aplicar a un mejor trabajo o empezar desde abajo e ir subiendo. Eso es algo que no con facilidad lo podría hacer una persona que no ha terminado todos sus estudios. También la tendencia a incrementar los índices delictivos o de violencia. Por lo mismo, si no posee algún trabajo o un buen trabajo, él tiene o ella tiene que hallar una forma de subsistir, y si no tiene dinero no va a poder comprar su comida, entre otras cosas. Entonces, en muchos casos optan por la delincuencia, ir a robar, ir a asaltar, etc. También puede llevar a la depresión y la frustración en algunas personas. Una persona que probablemente no cumple con sus aspiraciones académicas puede verse frustrada al no hallar salidas, tanto laborales o personales también, y eso puede generar también en algunos casos el suicidio o la baja de rendimiento en sus trabajos actuales. Incrementa la posibilidad de realizar trabajos de manera errónea o incorrecta, porque si aplica a cierto trabajo y ese trabajo necesite cierto conocimiento para ser ejecutado o desarrollado de la forma correcta, y esa persona no lo tiene, puede cometer muchos errores en el camino. También aumenta el índice de personas que dependen de los beneficios del Estado y limita el desarrollo económico y social de algunos países. Ok, ya mi compañera mencionaba algunos efectos de la deserción escolar en el país. Entre ellos están los sociales, como que hay, por ejemplo, las personas que ya no continúan trabajando se someten a otras cosas que pueden ser la delincuencia, entre otras cosas. Y en lo económico, que no pueden optar por un mejor trabajo si no tienen la capacitación necesaria. Y en lo profesional también, ya que obviamente alguien que quiere tener un alto rango o ganar remuneradamente bien, entonces necesita tener bastantes capacitaciones, y entre ello incluye un estudio universitario y seguir su formación. Bueno, como conclusión,
puedo decir que los programas sociales destinados a reducir esta deserción escolar deberían ocupar un espacio más importante en la agenda de los presidentes, en este caso el presidente de nuestro país, para que estos esfuerzos vayan orientados a frenar verdaderamente los decesos que se dan académicamente. Porque obviamente esto, más allá de decir que le beneficia a un gobierno, es para mejorar la calidad de educación que se le da a la población, y que esto a su vez es necesario para reducir las desigualdades y lograr objetivos exigentes en las personas. Es decir, si ellos se proponen generar como más competencia en el caso de la tecnología, que les da tecnología, que continúen estudiando eso y generen cosas nuevas y competencia al país. Eso también, además, mencionar que es importante considerar que al disminuir estos decesos, más que todo en la niñez, esto ayuda a que los niños no sean sometidos a maltrato infantil, es decir, que los obliguen a trabajar, sino que ellos tengan el derecho a la educación. También obviamente se tiene una mejor formación académica y eso contribuye a tener mejores opciones laborales en el futuro. Y a su vez también a mejorar las condiciones de vida de la persona y de la familia, porque muchas veces con la educación se logra tener mejores empleos, mejores remuneraciones y sacar de la pobreza a la familia. Eso sería todo como conclusión.